Listo. Empezamos entonces la clase del día de hoy, ¿no? Hay algunos comentarios de parte de algunos que, bueno, han interpretado mal la forma como se ha expresado con respecto al positivo o al negativo del condensador, ¿no? Con respecto al circuito del Proteus. Miren, eso quería aclarar porque de repente a la hora de expresarme expresé de una manera como que el positivo va la rayita negra va al positivo y la rayita blanca al negativo. Pero lo que pasa es que ahorita vamos a ver el circuito. Lo que pasa es que el condensador que va en ese circuito cuando expliqué era que, a ver, voy a poner el grama para que lo entiendan mejor. Ok, pero aquí está. Ya, ¿ven el diagrama ven que está compartiendo? ¿Se ve en la pantalla? ¿Se nota la diagrama? Sí, profe, sí. Ya, ya, perfecto. Miren, por ejemplo, acá los condensadores que tenemos, los dos que utilizamos en esa oportunidad, bueno, acá dice 10 nanofaradios, ¿no? Pero eso fue, me acuerdo que fue de 10 microfaradios, algo así. Entonces, aquí, supuestamente no tiene polaridad, ¿no? Pero a la hora que instalamos el circuito, les indiqué que la parte positiva, perdón, la parte negativa va en este lado de acá, ¿no? La parte positiva va hacia el transistor, que es la parte, perdón, la parte negativa del transistor, que esta zona es la que se polariza, eh, toma un voltaje positivo, ¿no? Al igual que esta toma. Entonces, en sí, acá el transistor, el condensador, la polaridad no lo toma mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque hay momentos que va a tener positivo por acá y por acá vas a tener otra vez sector positivo, ¿no? Entonces, no va a trabajar como un filtro, solamente va a trabajar para que la corriente no fluya a través del condensador, ¿no? Si es que viene un positivo acá, acá nomás queda, ¿no? No va a dejar pasar hacia el otro conexión y pueda generar un negativo, ¿no? Ya que este es a tierra, entonces esta era la función de esto. Entonces, esa vez cuando le expliqué, le indiqué que la rayita negrita debe ir al positivo, ¿no? En realidad acá no hay polaridad, ¿no? Para el condensador, no tiene polaridad en este circuito. Pero los otros circuitos, que es una fuente de alimentación o circuitos que se requieran para eliminar el ruido o amplificar la corriente o tomar como una batería para que no se descargue o para que no se pierda la información en la memoria, ahí sí se requiere que sea positivo y negativo correctamente, ¿no? Porque si nosotros conectamos invertido, el condensador no va a trabajar, no va a funcionar, por lo que está invertida la polaridad, ¿no? Esa es la aclaración que quería dar, ¿no? Porque a veces en el circuito Proteus dice, ¿no? Positivo o negativo. Sí, es cierto, eso sí es cierto, pero en este caso, acá no, en este circuito no hay polaridad, ¿no? Ya que en este punto vamos a tener positivo en un momento, cuando cambie el pulso, vamos a tener acá positivo, ¿no?
Entonces va a ser un vaivén, ¿no? Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, pero para el diseño del circuito, el positivo tendría que estar hacia el lado, el negativo, que era el negrito, para el lado del condensador, ¿no? Del transistor, para que eh, eh, pueda trabajar, ¿no? Como indicaba en el circuito. Pues si lo hubiesen puesto al contrario, también igual destrabajaba, no había ni un problema ni un inconveniente, ¿no? O dependiendo también del condensador, si es que el condensador es electrolítico o cerámico, también, porque acá en el circuito se ve que es cerámico, ¿no? Pero es indiferente, porque cuando trabaja el condensador, va a trabajar acá en este circuito, va a trabajar para que no pase corriente, ¿no? Para que el positivo no llegue hacia el otro extremo, ¿no? Del circuito. Ok, sé que ahorita sé que están un poco confundidos, pero cuando deben haberlo visto en la fuente de alimentación, ¿no? Siempre el positivo va el positivo al lado positivo y el negativo al lado de tierra, ¿no? Entonces ahí es porque el condensador trabaja para filtrar la corriente, ¿no? Para eliminar esos picos de bajada, para mantener para eliminar el rizo, ¿no? El rizo de corriente que se genera. Entonces, ahí sí debería o tiene que ser obligado la polarización del condensador. ¿Listo? ¿Algún comentario, duda o pregunta sobre este tema? Listo. La semana pasada, ¿no? Del día jueves, nos quedamos en lo que eran multivibradores, ¿no? Bueno, ahora vamos a implementar. ¿Por qué vamos a implementar más circuitos? Porque quiero que ustedes vean exactamente cómo es el funcionamiento de estos circuitos, ¿no? Cómo trabajan estos circuitos. Un momento. O sea, a nosotros no nos perjudica los rizos. Lo que va a perjudicar es la corriente de una fuente de alimentación cuando vamos a trabajar. O sea, tenemos una fuente de alimentación que lo tomamos de las 220, ¿no? 220 pasa por medio de un transformador. El transformador lo va a reducir de 220, un ejemplo, a 12 voltios, pero viene siendo corriente alterna. Esa corriente alterna es una onda sinusoidal, ¿no? Es una onda que tenemos un momento positivo, otro momento negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ya, ahora, una vez que ya tenemos reducido el voltaje a 12 voltios en corriente alterna, pasa por medio de diodo puentes, ¿no? O el diodo rectificador de corriente. ¿Qué lo va a convertir? Todos los negativos de esa sonda sinusoidal lo va a eliminar y nos va a quedar solamente los positivos, ¿no? Nos va a quedar los positivos. Al quedar solamente los positivos, se va a formar como una especie de cerros, ¿no? Entonces, a ver, déjeme ver un ratito acá para que lo vean gráficamente cómo es este sistema, ¿no? Aquí van a ver una... A ver, acá está. Ahí lo ven, el circuito. O no, creo. Sí, profe. Ya, miren. Acá está la fuente. Sí, Esta es una fuente de alimentación, ¿cierto? Ahora, esta es la que decía, la fuente sinusoidal de los 220 ingresa es el transformador, el primario, ¿no? El primer bobinado, que es el primario, pasa por medio de inducción al secundario
y acá lo reduce, ¿no? De 220 a 12 voltios, por decir. Y vamos a tener de esta onda sinusoidal, que es positivo y negativo, más pequeñita, ¿no? De 12 voltios. Luego pasa por este diodo puente, que es un rectificador de corriente, ¿no? Que este rectificador de corriente, de lo que teníamos positivo o negativo, solamente me va a dejar la señal positiva, como ven aquí. Como una especie de cerritos, solamente la onda positiva. Y la negativa me lo elimina. ¿Por qué? Porque deseamos solamente corriente alterna. Y la corriente alterna es solamente, perdón, corriente directa o corriente continua, que es positivo, ¿no? En alterna no tenemos polaridad. En esta zona de corriente alterna no hay polaridad. Una vez que pasa por los diodos o rectificadores o puente, solamente tenemos la señal o el voltaje positivo, ¿no? Una vez que ya tenemos los señales positivos, pasa por medio de un condensador. Estos son los rizos que le indico. Estas bajaditas, como que se ven unas bajaditas, ¿no? Como que unos pequeños rizos que le denominan. Entonces, este pequeño rizo lo queremos, se tiene que eliminar. Este espacio se tiene que eliminar. Y después del filtro aparece esta forma de onda, ¿no? Ya no tiene una bajada muy pronunciada, sino queda casi en la parte superior, ¿no? ¿Por qué? Porque el condensador, como les expliqué, trabaja un acumulador de corriente. A la hora que llega el voltaje, este condensador va a acumular la corriente y va a eliminar esta parte, ¿no? del espacio que queda entre onda y onda, va a eliminar ese espacio, quedando de esta forma, ¿no? Quedando una especie de rizos que nos va a ayudar a mantener el voltaje, ¿no? Pero este de acá no es todavía 100% eficiente, ya que para tener una corriente directa o continua, tiene que ser lo más lineal posible, ¿no? Por eso que pasa por medio de bueno, estabilizador es el regulador de voltaje, ¿no? Ese es el que lo va a hacer va a eliminar estas bajaditas pequeñas y lo vas a tener más directo, ¿no? O sea, vamos a tener 12 voltios positivo y el negativo va a ser ¿no? Positivo y negativo, ¿no? Vamos a tener acá los 12 voltios. Estos son los rizos que les estaba comentando, ¿no? Que elimina. Los condensadores va a eliminar estos rizos de corriente, ¿no? Para poder tener una corriente constante, una señal constante, ¿no? De 12 voltios, en este caso. Puede ser 12, 5 voltios, 24, ¿no? Entonces, ese es el dato de la onda de rizo. ¿Ok? ¿Alguna consulta o pregunta hasta aquí sobre ese tema? Profe, saludos justo, profe, pero en la vida real, digamos que yo pues, voy a hacer el transcurso, digamos, de mi semáforo. Si yo le invierto, como usted dice, lo que es el filtro, ¿no va a tener algún cruce, algún problema? No va a haber cruce, porque es que lo que pasa es que ahí lo que va a eliminar, cuando tú conectas en tu, bueno, ese que hiciste es el semáforo, Así es. ahí sí vamos a tener cruces. ¿Por qué? Porque está polarizado hacia tierra, ¿no? Pero yo estoy hablando del circuito en transistores. En transistores sí no, o en el circuito que le mostré anterior, en el circuito que le mostré anterior, perdón, a ver, acá sí no me va a generar cuál es el positivo o negativo. El condensador lo que va a hacer va a tratar de que no pase la corriente. Porque acá va a venir un momento, este es los 9 voltios. Va a venir un momento que va a venir por aquí y otro momento va a venir por aquí la corriente. Y entonces lo que va a hacer el condensador no me va a dejar pasar la corriente para que no polarice un positivo, ¿no? ¿Entiendes? Porque este viene a ser positivo, pero hay un momento que va a pasar por acá el positivo y este se va a convertir en negativo. Y hay otro momento que este se va a poner en negativo y este en positivo. Entonces, por eso es que no en este circuito no interfiere mucho la polaridad, ¿no? Pero en los circuitos cuando empezamos a armar el 555, ahí sí tenemos que tener cuidado con la polaridad, ¿no? En la parte de alimentación, ¿no? Para el circuito. Acá creo que lo tengo
el circuito, por acá, no. Déjame verlo acá. Bueno, acá el condensador, como le digo, pues, acá sí tiene que tener polaridad, porque si acá lo invierto, esto no me va a eliminar, no va a haber cortocircuito. Lo único que va a haber, el condensador no va a trabajar, no va a funcionar para nada, ¿no? Va a estar como que si fuese un componente X, pero va a seguir siendo esto mismo, ¿no? No va, por lo que el condensador no genera voltaje, ¿no? A menos que le alimentemos en forma correcta, en su polaridad, ahí recién ya se alimenta. Pero si lo ponemos invertido, el condensador no va a trabajar, ¿no? No va, ni siquiera va a generar nada, no va a haber cortocircuito. En cambio, si ponemos, por decir, una resistencia aquí de bajo ohmiaje, ahí sí me hacen cortocircuito, ¿no? Pero este condensador solamente él va solamente a reseccionar todos los voltajes y lo va a mantener, ¿no? Y lo va a mantener y al ver que tiene esta bajada, lo va a soltar el voltaje para que mantenga lo más firme posible, ¿no? El voltaje, ¿no? No tenga esa caída tan abrumadora como tiene acá, ¿no? Entonces, el condensador va a suplir el espacio que tiene acá, ¿no? Este espacio, ¿no? Va a mantenerlo. En este circuito, ¿no? Pero en otros circuitos que no necesitamos, en el circuito anterior, que no necesitamos que genere o que haga la corrección o el filtraje, no es necesario, ¿no? Pero acá, por ejemplo, es un condensador un condensador cerámico, ¿no? Los cerámicos tampoco no tienen polaridad, ¿no? Los pequeñitos, ¿no? No tienen polaridad. Puedes poner de un sitio como de otro, ¿no? Entonces, Profesor, una pequeña consulta. Te sí. habla Víctor. Hola, Víctor, dime. Profesor, en el circuito anterior ¿Aquí? del diodo puente, claro, del diodo Ya. puente siempre la salida ya siempre va a ser positivo o varía también. No. Acá siempre va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Mire, porque acá hay un momento que esta línea, ya, pongámosle que ahorita es positivo, en este lado. Llega positivo acá y pasa el positivo, normal, ¿no? Pasa por acá este diodo no me va a permitir pasar porque está en polaridad invertida, ¿no? El diodo cuando está con el cátodo no pasa la corriente, entonces este sí, en esta dirección del ánodo pasa hacia el cátodo y el positivo. Ahora, cuando este se convierte en negativo, pasa en negativo, no me va a permitir por acá pasar, ni por acá pasar. O sea, este se va a quedar en negativo, no va a pasar ni por acá. Pero ahora, cuando este es positivo, cuando cambió, este es positivo, ingresa la corriente y pasa por acá, ¿no? Ingresa por aquí la corriente, regresa, ingresa y otra vez positivo. Y siempre este punto de acá va a ser el negativo, ¿no? Siempre va a trabajar como negativo. Cuando es positivo, esto viene por aquí, ingresa por acá y sale el positivo. Cuando este es positivo, ingresa por aquí, pasa, por acá no deja pasar la corriente y continúa por este lado. Siempre va a ser el punto I2 positivo, siempre va a ser positivo. Y en la parte, este O, o este puntito que tiene, va a ser siempre la parte negativa. Ok, profesor, gracias. Otra duda sobre este circuito. Porque estos diodos se llaman diodos rectificadores, ¿no? Y estos cuatro o diodos puentes me va a rectificar la corriente, ¿no? Va a eliminar los negativos y solamente me va a dejar pasar los positivos, ¿no? Por ejemplo, cuando es negativo ya no deja pasar de un lado, entonces, y deja, solamente recorre, la corriente va a recorrer así, ¿no? Y va a dejar este negativo, ¿no? Y este negativo va a quedar acá en su posición, ¿no? Entonces, no va a tener ningún. Bueno, acá tengo un circuito donde vemos cómo hace el cambio para que lo vean un poquito mejor. A ver, déjenme buscarlo.
Ahí está, ¿lo logran ver? ¿En la pantalla no? No lo ven, ¿no? Espera un ratito, voy a... No, ese no es. Ahorita lo voy a mostrar. Acá está con gráfico, exactamente. ¿Ven? ¿Lo ven ahora? Sí, profe, ahora sí, ahora sí. Mira, la línea roja, este es el transformador, ¿no? Este es el diodo puente. ¿Ven? Acá la línea roja, cuando este es positivo, viene acá la corriente, pasa por el diodo y se la carga, ¿no? Y retorna, porque tiene que retornar, ¿no? Y retorna al negativo. Ahora, cuando por ejemplo, acá ves, cuando está en negativo esta parte, ¿no? Lo convierte en positivo. ¿Por qué? Porque pasa. Ahora, cuando este convierte en positivo, ahora, pasa por aquí la corriente, ingresa por aquí, pasa por la carga y toma esta dirección, ¿no? Perdón, por aquí y se va hacia el negativo, ¿no? Ya cambia a negativo. O sea, viene la corriente por aquí, pasa por el diodo y carga, ya se hace positivo. Y retorna, ¿no? Retorna por el diodo hacia tierra. Ahora, cuando este es positivo, ingresa por el diodo, entra positivo y retorna al negativo, ¿no? Para arriba ya, porque ahí invierte, ¿no? Pero esto, como le decía, sucede 120 veces por segundo, ¿no? Esta frecuencia, desde este punto cero hasta aquí, son 120 veces por segundo lo hace. Por eso es que a veces la luz supuestamente se apaga y se prende, se apaga y se prende, ¿no? Pero es tan rápido que ni se percibe que se apaga y se prende, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede acá. Si acá más o menos tenemos 120, entonces acá tenemos también 120 formas de ondas, ¿no? En un segundo. Pero positivo, ¿no? Entonces, este es un rectificador, por eso se llama rectificador de corriente de alterna a DC, o directa, ¿no? Corriente directa. Acá le han puesto directo un cargador, una resistencia, pero este es como que ya acá viene el filtro y todo lo demás, ¿no? Acá también hay otro circuito donde me indica cómo cambia el... Profe, Sí, ahí está, miren, este profe. es cómo funciona, ¿no? El circuito. Siempre va a ser acá positivo y acá negativo, ¿se dan cuenta? Y acá está cambiando, miren. Cambio positivo, cambio negativo, cambio positivo, cambio negativo. ¿Lo ven? Y siempre va a ser Sí, positivo. profe. Y siempre va a ser positivo, ¿eh? Positivo viene por acá directo. Cuando este positivo, viene por aquí y el negativo viene a ser el retorno, ¿no? El negativo viene a ser el retorno, ¿no? Del positivo. Viene por la carga y retorna por aquí, ¿no? Y se regresa. Sí, dime. Profe, ¿no se puede compartir ese PDF? ¿El de ahorita? El que está presentando. Claro. Ojo que este es de la clase de electrónica básica. En electrónica No, sí, básica sí, estoy. pero yo tengo el de la clase, pero de estos modelos no está Ay, más explicado. más didácticos. Profe, hazte una, profe. No, sí, Ya, ya, recuerdo yo se lo voy a pasar por el grupo, ¿ok? Esta presentación, este PDF, porque este es un PDF de Dios, ¿no? De electrónica de Dios, ¿no? Y eso es lo que estoy explicando al grupo de electrónica básica, ¿no? Que toca todo, Gracias, profesor, se todo, pasó. entonces, todo explicadito, todos los componentes, todo lo que tiene. Entonces, ya para mandárselo, todo así, bien didáctico, ¿no? Para que puedan entender más que nada, ¿no? ¿Ok? Ya. Yo se los voy a pasar esto. Eh, este es de circuitos y del... Toda esta parte, ¿no? Todo hasta la fuente. Acá tengo a la vez la fuente, cómo está trabajando, cómo ingresa, reduce, el rectificador, sale así de esta manera las ondas, pasa por el condensador, elimina, ¿ve? Acá se ve clarito, más clarito, ¿no? Se ve o muy chiquito está, creo, me tengo que agrandarlo, ¿eh? Ahí se ve mejor, creo. Ay, vamos a agrandarlo un poquito más.
Ahí está. Acá parece que sí. Entonces aquí clarito se ve, ¿no? Está la onda que así parece después del diodo, ¿no? Y este como dientecito que tiene espacio, esto se debería eliminar, porque si conectamos acá directo, los equipos se malogran, ¿no? Van a estar apagándose, prendiendo, apagando, prendiendo. Entonces lo que se requiere es que sea lo más constante. Entonces, después del filtro viene esto, ¿no? Ya elimina el espacio y comienza a aumentar. De ahí viene el regulador, como les decía, ¿no? El regulador ya me da más una línea constante, ¿no? El voltaje. ¿Ok? Profesor, una Después, cosita antes, pasa el tema. Profesor, cuando ya pasa al regulador, ya el sistema se hace más lineal, ya, ¿no? Exacto. Este nos ayuda, el regulador nos ayuda es que es un integrado que ingresa, por decir, los 12 voltios y acá nos sale, o sea, 12 voltios en sí, en la práctica, o sea, en teoría son 12 voltios, pero en la práctica aquí está ingresando desde 13 voltios hasta 10. Entonces no es constante el voltaje, sube de 10, 12, varía, está variando. Una vez que pasa el regulador ya su propio nombre lo indica, ¿no? Regula y lo mantiene a 12 voltios en este caso, ¿no? A parejito, así como está en la lineal. Y a la hora que ustedes miden con el multímetro van a ver 12 voltios, ¿no? 12 voltios parejito, ¿no? Que no va a variar. En cambio, si ustedes hacen una medición por aquí, van a ver que va a estar variando, va a estar bajando, subiendo, bajando, subiendo. Siempre va a haber un cambio, ¿no? En la medición. En cambio, cuando ya pasa el regulador nos va a ayudar a mantener más firme el voltaje, ¿no? Y eliminar estos picos, estos rizos de voltaje que se le llama, ¿no? Rizos de voltaje, nosotros le llamamos, porque son una especie como rizos, como pequeños cerritos, ¿no? Esto si conectamos, es ruido, ¿no? Es corriente parásita, lo que están es bajando, subiendo, bajando. Entonces, lo que eso no se quiere, sino se quiere lineal, ¿no? Todo. Ese es el regulador que nos ayuda, un montón nos ayuda a hacer esto. profesor, Sí, Compañero, tú primero. profesor, después del regulador viene una resistencia. esta es la carga, ¿no? Puede ser un foco, un motorcito, pero en sí se le representa como una resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno mide la resistencia de un motor, es un bobinado, entonces, por eso es que se representa como, siempre, en cualquier circuito que ustedes vean, van a representar la carga como una resistencia, ¿no? Entonces, haz de cuenta que es un motor, ¿no? Entonces, es un motor, o un foco, o un LED, ¿no? O un circuito, o algo que quieran conectar, ¿no? Entonces, siempre se va a representar como carga, ¿no? Como resistencia de carga, como resistencia al load, ¿no? Load le dicen, de carga. Mayormente de carga, ¿no? Es una resistencia. Pero no es que es una resistencia de 100 ohmios, por decir, ¿no? Es una representación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes miden la resistencia de un motorcito, va a tener resistencia, ¿no? Va a tener más o menos algo de 12 a 20 K, más o menos, dependiendo del bobinado también, ¿no? Entonces, por eso es que se representa una resistencia, la carga de poder, ¿no? Para poder energizar el voltaje que viene por aquí. Sí, Profesor, sí, en la vida real, profesor, cuando en un circuito, en un sistema ya organizado, con varios circuitos así, cuando más lineal es la carga, ¿es mejor? sí. Cuando es más constante, se le dice, cuando es más constante el voltaje, es mejor. ¿Por qué? Porque el circuito, por decir, si conectamos acá, donde se va a notar más es un foco. Si tú conectas una lámpara, si es que conectamos esto, o sea, no se va a hacer notorio, pero sí va a haber unos como que vibraciones, ¿no? Vibraciones de la corriente. Porque esta corriente no es pura, ¿no? Después del diodos no es tan pura como la de acá, ¿no? Como después del regulador, ¿no? Y aparte de eso, si es que usamos este tipo de corriente o este tipo de voltaje, va a deteriorar el equipo que vamos a utilizar, vamos a energizar, ¿no? Por eso es que ahora lo que tienen mucho cuidado es estos son los celulares. Los celulares han sofisticado bastante sus cajitas esas de cargadores, han sofisticado, porque ahorita hay lo que le llaman los chanchitos, ¿no? Esos cargadores de chanchitos de celulares.
que a veces ni cargan bien. ¿Por qué? Porque le ponen lo más simple en lo que es el regulador. Porque el regulador, este es el principal, ¿no? El regulador es que nos va a dar esta corriente constante. Mientras más constante y más fija es, mejor vamos a tener la carga, ¿no? Y otra cosa más, este regulador tiene que tener una buena corriente, un buen amperaje, para que haga la carga rápida. Eso también es otro tema, ¿no? Que si el regulador o el cargador en sí tiene una etiquetita donde indica la corriente, cuánto es su consumo de corriente máximo, o sea, cuánto va a aportar. Entonces, mientras más corriente, el celular o lo que quieran cargar se va a cargar más rápido, ¿no? Entonces, por eso es que mayormente los cargadores originales cuestan más. ¿Por qué? Porque tiene un buen regulador, ¿no? No es un regulador común y corriente que se puede conseguir que un regulador puede estar hasta de 5 soles, ¿no? 5 o hasta 3 soles. Pero los reguladores que vienen sí de fábrica o del mismo, por decir, Samsung, por decir, ¿no? Que diga, que damos una marca, ellos fabrican su propio regulador y hacen más sofisticado el cargador, ¿no? Eso es lo que un poco que aumenta y varía la eficacia de la corriente. Mientras más lineal sea, más eficiente sea la corriente, es mejor, ¿no? Para el dispositivo que se va a cargar. Profesor, y si la corriente es menos, ahí es el detalle de que calienta, ¿no? Si es menos que la entrada de 220. No, si me refiero al dispositivo, al regulador, si Ya. por ahí, si por decir lo que puede trabajar es de 2 amperios, Ya. y por ahí se le pone de 1 amperio, puede suceder el caso que por ese regulador me pueda calentar todo el circuito. En realidad, estos circuitos siempre van a calentar. ¿Por qué? Por la misma corriente. Cuando comienzan a cargar algún circuito, siempre va a calentar. ¿Por qué? Porque la corriente que transita les genera o sea, al pasar los electrones, va a generar una alta temperatura, ¿no? Entonces, esa alta temperatura es porque está consumiendo la resistencia o el cargador o celular, por decir un ejemplo, ¿ya? El celular, ya. Ahora, ¿por qué me carga, por qué me calienta mucho? Y hay otros por qué no me carga, no me calienta mucho. El que me calienta más es porque está usando, como tú dices, ¿no? Si este cargador carga máximo hasta 2 amperios y el que estoy cargando utiliza 2 amperios, me va a calentar bastante. ¿Por qué? Porque está utilizando al máximo, ¿no? Lo máximo que puede este regulador. Pero si yo conecto una de 1 amperio, no va a calentar lo mismo que como con un celular que me está jalando 2 amperios, ¿no? Ahí la diferencia, ahí van a ver la diferencia, que cuando el cargador está al máximo potencia o la máxima corriente de alimentación, ahí va a cargar más, ¿no? Pero si le pone uno de menos, va a calentar menos todo el circuito del cargador, ¿no? Ese es dependiendo, la calentura es dependiendo de la corriente que esté enviando hacia el circuito. Profesor, o sea, es por el amperaje que calienta demasiado. Exacto, el amperaje, porque la corriente va a ser sigue siendo ingresando 220, sale 12 voltios y todo el circuito va a estar energizado con 12 voltios. Ya, ok, ya todo va a estar con 12 voltios, pero la corriente, si ustedes acá utilizan por ejemplo, un motorcito que utilicen, que quieren conectar, que trabaja con 0.5 amperios, ya, va a trabajar, va a tener buena potencia, porque este regulador es de 3 amperios, por decirlo, ¿no? Entonces va a trabajar tranquilo, no. Y todo el circuito va a estar con 0.5 amperios, todo el circuito, ¿no? Porque está jalando desde la corriente 220, desde acá y empieza a jalar 0.5. ¿Por qué? Porque me está pidiendo esta carga, ¿no? Que jale todo. Entonces todo el sistema me está jalando 0.5 amperios. 0.5 amperios, que es 500 miliamperios, ¿no? Ahora, si yo conecto un dispositivo que me va a jalar 3 amperios, o un motor, por decir, que me jale 3 amperios, entonces todo el circuito va a trabajar y va a estar energizado con 3 amperios, ¿no? ¿Por qué? Porque el cargador, el motor que me está pidiendo, la corriente va a ser la misma, por decir 12 voltios,
pero el amperaje sí va a variar, ¿no? Me va a jalar los 3 amperios que trabaja todo al máximo, ¿no? Si este motor trabaja con 5 amperios y este regulador de 3, no va a tener fuerza, no, ni siquiera no lo va a hacer nada, ¿no? Porque necesita más corriente para poder generar. Así tenga los 12 voltios, ¿eh? Ojo, o 12 voltios, o 24 que utilicen, igual, no va a tener la fuerza que tiene si es que no tiene la corriente necesaria para que pueda hacer funcionar todo el circuito, ¿no? De la carga o del motor que quieran. Por eso es que a veces cuando hacen fuente les piden máximo que sea de 3 amperios, ¿no? Porque 3 amperios es bastante, no es que es poco, ¿no? Sino es bastante. Y aparte de eso que, no sé si les comenté a ustedes, que la corriente, en sí el voltaje no te hace nada el voltaje, no te mata, lo que te mata es la corriente, ¿no? El amperaje. Así sea un amperio, y lo vas a sentir fuerte y se puede alterar el organismo, ¿no? Internamente. ¿Por qué? Porque la corriente es lo más peligroso que el voltaje. Porque hay agentes de seguridad que tienen unos Garrel, ¿no? Eso es puro voltaje nomás. Ese voltaje te bota, ahí dice 200 o 1000 voltios, por decirlo, 1000 voltios. Pero la corriente es mínima, de 0.01 amperio, ¿no? 0.1 amperio no es nada, ¿no? Lo que sí la corriente te va a empujar, te va a golpear, ¿no? Lo que es perdón, el voltaje. Pero la corriente es lo que sí es lo que va a sentir la pegada, ¿no? Fuerte. Pero eso sí, cuando ustedes, por ejemplo, en la toma de 220, ahí hay solamente 220. No hay corriente en ese momento. Porque ustedes, ¿por qué? Porque necesita algo que esté generando, que jale esa corriente, ¿no? Ese amperaje. Ahora, si ustedes meten el dedo cuando han sentido, ¿no? Y necesitan por dónde deshogar esa corriente. Entonces, ustedes al cerrar el circuito, por decir, con el suelo, y ustedes generan una resistencia. Entonces, esa resistencia, para hallar la corriente, necesitas el voltaje y la resistencia. ¿Sí o no? Entonces, si tú no sabes cuánta corriente pasa, entonces, si sabes el voltaje, 220, y tu resistencia cuánto ha tenido, entonces vas a saber cuánto de corriente pasó por tu cuerpo, ¿no? Y más o menos para que sientas así como hormigueo que te haces estremecer, más o menos será pues algo un poco menos de 1 amperio, ¿no? De corriente, ¿no? Que te hace mover. Ese es el tema, ¿no? Siempre tengan mucho cuidado con la corriente cuando utilizan, siempre con un guante de goma, ¿no? Para poder utilizar, porque en sí, no se confíen siempre que el voltaje no va a hacer nada, pero la corriente es lo que uno le afecta, ¿no? Y si está descalzo, peor todavía más, la resistencia es menos, y cuando es menos la resistencia, más corriente pasa todavía, ¿no? Profe, Sí. la corriente en corriente alterna es más peligroso que la corriente en corriente continua o es la misma lógica que tienen los dos en cuestión a corrientes. Es la misma lógica, así se alterna y directa, ¿no? Es que también es dependiendo del amperaje que jale, ¿no? Por decir acá, este circuito, que lo ven en la pantalla, si conecta un cargador, ¿no? Un cargador, y ustedes aíslan bien, o sea, quiere aislar que por decir que estén volando en el aire, ustedes tocan un polo, no va a pasar nada, ¿no? Con un polo no te va a pasar corriente ni vas a sentir nada, con un polo, pero bien aislado, que no pones ahí una tabla debajo, tú pisas encima de una tabla o una silla, pero está bien aislado, no vas a sentir corriente. Pero una vez que, ya ahora, si tú agarras esa corriente y está conectado a un motor y tú estás en el aire, tú agarras esa corriente, ahí es muy peligroso, así sea corriente alterna o corriente directa, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente es por decir que esté trabajando a 2 amperios. Entonces ahí vas a sentir fuerte la corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque está la resistencia que estás cargando, que está consumiendo, es alto amperaje está utilizando, ¿no?
Eso es con respecto a lo que es corriente y voltaje, ¿no? Siempre cuando hay voltaje va a haber corriente, ¿no? Entonces, y la corriente siempre va a ser el consumo de algo, ¿no? ¿No? Como decía, ¿no? Si ustedes ven ahorita su toma de corriente, está sin nada, hay 220, sí, pero no hay corriente todavía, nada. No hay amperaje, porque no hay que consuma esa corriente, ¿no? Tiene que haber algo de consuma para que recién salga la corriente de la toma 220. Porque 220 hay, 220 hay siempre. Y esas tomas están diseñadas como vienen de la red de la calle, ¿no? De la red. Entonces están diseñadas hasta para entregar hasta 50 amperios, ¿no? Entonces, no es que hay 50 ahorita en ese momento, ¿no? Sino según lo que el equipo requiera, ese es el amperaje que va a dar el toma corriente, ¿no? Listo, hasta ahí sí está. Ya, entonces se los paso esta diapositiva, esta PTT. Ahora terminando la clase, ni bien termino, se los paso a la. Ok. Vamos a cerrar esto. Listo. Ya, bueno, ahora volviendo a la clase, creo que nos hemos desviado un montón. Acá estaban esto. Ya, miren. Vamos a ver. Justo hecho, no, ustedes han visto, ¿no? Su circuito de justo que está bien elegante, el circuito de semáforos, ¿no? Para como didáctico, ¿no? Está lo he visto, está bien diseñado con sus ondas, circuitos de ondas, todos. Ya, entonces, pero vamos avanzando poquito a poquito, porque sí, creo que justo avanzado como que rapidísimo, ¿no? Entonces, vamos ahorita a ver este circuito, pero ahora con display, ¿no? ¿Sí se ve en la pantalla o no? No creo. Todavía. No, ahorita lo voy a comprobar. Pues es que justo debe ser un genio el profe, ¿no? Usted tiene que enseñar como personas normales y mortales para nosotros. Sí, estoy, sí, no se preocupen, pues vamos poco a poco avanzando, ¿no? Él veo que sí investiga, ve bastante, entonces, se ayuda un montón, ¿no? Y sí, he visto su diagrama, ¿no? Entonces, ahora vamos viendo, poco a poco vamos avanzando en este circuito, ¿no? Este es un circuito de forma manual, ¿no? Para generar pulsos y verlo en el display, como estamos viendo en este momento, ¿no? Ese significa, es un flip-flop, es un enbiestable, es una compuerta que también vamos a estudiarlo más adelante, cuánto está, cómo está y cómo es, ¿no? Profe, disculpe, ¿lo puede ampliar un poco más? No se ve mucho, a ver, un ratito. Ahí. Y ahorita, a ver, espérate, vamos a ponerlo esto en voy a ponerlo en un circuito solito mejor. Vamos a ponerlo acá para que se vea. Pero voy a ponerlo en un circuito para poder agrandarlo más ya, un ratito. Ya, profesor, para mi cabeza flip-flop es nuevo. Ya. Recién estoy aprendiendo a decir flip-flop. Recién estoy aprendiendo a articular. Entonces, más o menos así enseño, ¿no? Sí, claro, a ver, ¿lo ven? ¿Todavía se ve la pantalla? Sí, profe. Ya. Queda más oscuro. Ya, sí, ahora sí, profe. Ahora está mejor, ¿no? Ya, mira. Ese ya está con compuertas lógicas, ¿no? El LED
su compuerta lógica para poder ver el ingreso y un pulsador. Y ese nos va a ayudar a ver el cambio que hay, ¿no? Con unas compuertas. Acá está indicando, se ve el código del integrado 4026 y 7400, 7400, resistencia 330. Ahí, ¿se ve bien o se ve medio distorsionado? Estas flechitas son los voltajes, ¿ok? El voltaje de 5 voltios. ¿Ok? Estas flechitas verdes que están así como... Pero estas flechitas vienen a ser las conexiones de estas, de acá, del display. ¿Ok? Con este código es el 4026. Este es un multivibrador estable. Así como lo que hemos estado viendo, que va a estar oscilando en cada momento, ¿no? Va a estar cambiando. Listo, sí se ve, ¿no? Como para que lo implementen. Sí, profe, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, ahorita estoy implementándolo ese circuito. ¿Por qué me sale
Profe, un favor, ¿le podrías agrandar lo que es la parte de display para hacer la conexión? No se ve Ya, mucho. ya, perfecto, ahorita lo voy. A ver, un ratito voy a salir de esto. Ahí se ve bien, se ve. O- Sí, profe, sí, gracias. por si acaso el display es ánodo.
perdón, cátodo común, ¿no? ¿Eso es lo que han colocado? Sí, profe, yo puse eso. Cátodo común. Cátodo común. CCC. Ajá. Sí, por lo que es va a tierra, ojo, ¿no? Ya, listo, gracias. Claro, profesor. El instinto electrónico ahí me ayudó. Perfecto, me parece bien.